Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, te pido por favor si puedes apoyarme viendo lo que es el comercial completo, la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube siga promocionando lo que es el canal, más ahora que he estado ausente, cariño, ¿vale? Me dicen: prosperidad, el arcángel Ariel, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en realidad. Cuando te dice necesidades materiales, cariño, se está refiriendo también a todo lo que pase aquí en la tierra, ¿vale? Incluido lo que es la parte de los sentimientos, el amor. Entonces, a mí lo que me está diciendo Capricornio, tienes que seguir tu intuición, cariño. Sigue tu intuición con fe. Yo estoy sintiendo ya desde lecturas pasadas, te noto como un cambio, te noto como que ya no te quieres complicar de nada, como que ahora buscas soluciones, Richard. ¿De qué sirve de que yo haga tanto drama si al final no soluciono nada? Te noto muy práctico por la vida y esto me gusta, Por eso me dicen, si tu intuición te dice, Capricornio, ha llegado la hora de hacer un proyecto, hazlo. Capricornio, ¿será de repente que tienes que comunicarte con esta persona para dejar claro todo? Hazlo, cariño, porque verás que todo te va a empujar ¿a qué? A tu éxito, a tu felicidad. Todo tiene un porqué, Capricornio. Nada es por casualidad. Simplemente las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. ¿Para qué? Para que tú llegues al éxito. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. A ver. Signos. Me sale un Leo. Creo que a lo mejor de repente, Capricornio, para ti es muy importante, lo siento, la familia, los hijos. Como a lo mejor me dice Richard, todo lo que yo hago, todo este sacrificio, todo este esfuerzo es por mis hijos, por mi retoño, por la bendición. Y me lo vuelve a reafirmar porque me sale 2 veces la carta de fuerza, que me hablan de personas menores, energías menores. Leo, Piscis, Leo otra vez, Géminis, Piscis o Acuario y Libra, y tengo un Cáncer, que me hablan de la familia. Mi querido Capricornio, yo siento, Capricornio, al margen de lo que tú has vivido, al margen de lo que te han hecho en tu vida, tú quieres salir adelante o tú quieres poner todo en orden por un retoño, por tus hijos. Vamos a ver, iniciales. Vamos a ver, cariño, iniciales, con mucha fe. La letra A, la letra F, la letra G y tenemos la letra T. Siento la letra R para vosotros. Vamos a ver qué me dice en el tarot vidente de luz con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. A ver. ¿Ves, cariño? Me sale aquí la carta del 7 de copas. Yo siento, Capricornio, que me dice Richard, ¿sabes qué pasa, Richard? Ya me da un poco de pereza de repente. Con esto no te estás cerrando, ¿vale? Simplemente que ya no estás con otra energía de estar un poco desesperado, desesperada por tener al príncipe azul, a la princesa de tus sueños. No, ahora lo que tú quieres es ser libre como el viento, peligroso como el mar, cariño. Tú necesitas disfrutar, tú necesitas vivir a plenitud, pero lo haces sobre todo también por alguien. Por eso te digo, puede ser hijos, puede ser familia, puede ser un amigo, etcétera, etcétera. ¿Ves, cariño? Siento que me dice Richard, lo que tenga que llegar, que llegue. Ya no te complicas, Capricornio, porque tenemos aquí la carta del 3 de oros. Siento una conexión muy fuerte con los tuyos, Capricornio. Por eso que tú estás viendo la vida con otra perspectiva, con otra luz. Porque a lo mejor me dice Richard, no vayas a creer que es fácil, Richard. A veces de repente me siento un poco desesperado, desesperada, pero cuando veo, yo qué sé, la sonrisa de mis hijos o de un amigo, de mi madre, como que veo una luz al final de esta oscuridad. Yo veo, Capricornio, que tú estás despertando, que tú te sientes bien contigo mismo. Y esto es muy bueno, esto es muy importante. Tú te estás dando cuenta, Capricornio, te estás dando cuenta
que primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú y sobre todo tu familia más cercana o las personas que realmente merecen la pena. Ya no quieres complicarte de repente o seguir sufriendo por una persona que nunca te ha dado tu lugar. No, ahora lo que tú quieres es crecer. Y eso es bueno, Capricornio, porque recuerda, el ser humano, las personas, se acercan a personas seguras. Cuando tú tengas seguridad al 100%, verás que hasta regresas a cucaracha si tú quieres. Y si no, pues simplemente pasa página, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver en el presente. La carta del 10 de oros. Yo veo, cariño, que vas a estar coincidiendo con grupos de amigos, con amistades. O puede ser que a lo mejor inclusive vas a coincidir con la cucaracha, pero de buen rollo. Si a lo mejor de repente antes, Richard, ay Richard, si tú supieras, cuando yo coincidía, cuando a lo mejor yo me cruzaba con mi ex o con esta persona que me gustaba, yo me ponía nervioso, Richard, sentía como que no podía avanzar, me congelaba, me petrificaba, me daba como taquicardia y todo. Esto nos pasa a todo, Capricornio, a todo nos pasa cuando todavía tenemos sentimientos a alguien. ¿Y quieres que te diga algo? Y parece que lo huelen, cariño. Parecen que lo huelen, porque tú tratas de no coincidir con esta persona y te encuentras por todos lados. Y ellos saben que tú te pones nervioso o nerviosa, pero esto ya está pasando, cariño. Ahora tú eres un ser renovado o renovada. Richard, me he cruzado con el cucaracho, y si tú supieras, me he ido en plan digno, en plan digna, y hablando de una manera vulgar también, porque lo hacen algunos, Richard, me he tirado un gas. Sí, que se ahogue ahí, Richard, por no decir otra cosa. Vale, te has tirado un pedo, Capricornio, pero lo has hecho para fastidiarle. Te soy sincero, Capricornio. ¿Por qué te digo así? Porque te estoy notando seguro, segura. Prosperidad, Capricornio. Ahora ya no te complicas. Ahora tienes otras prioridades en tu vida. Si esta cucaracha quiere volverte nervioso, loca o loco, no va a poder contigo, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. Y tenemos aquí la carta del 2 de bastos. ¿Sabes qué pasa también, Capricornio? ¿Sabes qué estoy viendo? Como ahora te ven a ti, yo que sé, tan despreocupado, despreocupada, te ven en plan diva, en plan divo. Esta persona está viendo de que tú estás sonriendo, de que tú estás siendo diferente. Te observa con nostalgia, cariño. Te observa con nostalgia, Capricornio. Hay una persona con la cual ya no tienes nada, ¿vale? Y si tienes una comunicación, pues ya no lo das pelota como antes ya. Yo veo que esta persona te observa tu cambio, observa tu evolución. ¿No será que inclusive en ese encuentro que tú has tenido te dice, te noto diferente, noto que eres especial, maduro, madura? Están viendo tu cambio, Capricornio. Hay personas, Capricornio, que te están viendo con admiración. Admiración, cariño. Hay personas que están viendo o se están sorprendiendo de que tú has resurgido como el ave fénix. Tú le estás haciendo callar la boca a muchas personas que a lo mejor no confiaban en ti, no creían en ti. Mi querido Capricornio, dime cuál es el secreto. Yo qué sé, también para enseñar al resto. Pero te siento así, Capricornio. Te siento así. Y esto me encanta, te soy sincero. Le estás haciendo callar la boca a esos cucarachos. Vamos a cambiar de mazo. A ver, cariño. Ay, Richard, me ha dado risa que me encuentro con mi ex y me tiro un pedo. Pero la verdad, cariño, algunos lo han hecho. No me digas que no. Algunos lo han hecho. Vamos a ver. Porque te noto seguro, segura. Tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos. Tenemos la carta del 6 de Espadas. Tenemos la carta del 2 de Espadas. Tenemos la carta del Caballero de Espadas. Y tenemos aquí la carta del 8 de Copas. Mi querido Capricornio, muchos de vosotros... perdón, en la garganta por el calor que hace aquí, hace mucha calor y no puedo toser por la herida, por la operación. Muchos de vosotros, Capricornio, tranquilamente, como ahora ya tienes energía, como ahora ya tienes ese poder, me vas a decir, Richard, ha llegado el momento de ponerme en contacto con esta persona para que me pueda devolver lo que es mío. Si tú tienes problemas legales, si a lo mejor de repente esta persona no te da la pensión que tú estás buscando, porque puede ser el caso también, o me dice Richard, esta persona me tiene una deuda, ahora tienes esa energía de poder enfrentarte a ellos. Sé que no te lo van a poner fácil, cariño, no te lo van a poner fácil, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del Rey de Espadas, mira. Van a estar muy soberbios, muy soberbias, pero sin embargo, cariño, tú lo que quieres es la tranquilidad de los tuyos. Tú lo que quieres es recuperar.
En algún momento esta persona cuando me dice Richard, ¿sabes qué pasa, Richard? Que cada vez que yo lo reclamo lo que es mío o la manutención, ¿sabe lo que me dice este cucaracho? Me dice, lo usas como pretexto porque quieres volver conmigo. ¿Cómo se sienten tan seguros, tan seguras? Menudos sapos de verdad, cariño. Pero tú le vas a hacer callar la boca, recuerda. A ti te va a dar igual. Vale, piensa lo que tú quieras. Pero tú me vas a tener que dar la manutención, me vas a devolver mi casa, mi propiedad, mi deuda, lo que tenga contigo. Pero ellos quieren como manipular. No pueden contigo, cariño, ¿vale? En pocas palabras, no pueden. Si hay personas que quieren de repente bajarte tu autoestima, no pueden contigo, cariño. Es que no pueden, porque tú ya eres otro ser. Tú ya estás renovado, renovada. Eres una persona diferente, que es prácticamente, tengo admiración por ti, en pocas palabras. Vamos a ver. A ver los ángeles del amor, ¿qué me dicen? Vamos a ver. A ver los ángeles del amor. Me están diciendo, Capricornio, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Siento, Capricornio, que lo que tienes que hacer también, si a lo mejor me dice Richard, tengo mi pareja como ejemplo, pero tenemos tanto estrés, tenemos tantos problemas, quizás por los hijos, quizás de repente por el estrés del día a día. Es importante que muchos de vosotros, para que las cosas se vuelvan a reactivar otra vez, te vayas de vacaciones con tu pareja, ¿vale? Con la persona de tu interés. O que a lo mejor de repente busques un día a la semana para ustedes. Es muy importante, cariño. Si me dice Richard, no tengo, Richard, para irme de vacaciones. Un hotel, cariño, seguro que vas a tener para un hotel. ¿Vale? Y si me dice Richard, tampoco tengo para el hotel, pues entonces encargas a tus hijos, ruégalo a tu madre, a tu padre, a una persona cercana, para que puedas desconectar con tu pareja, aunque sea un día o unas horas. ¿Para qué? Para que vosotros vuelvan a recuperar otra vez esa chispa de amor. Es necesario, cariño, porque a veces la rutina cansa, te soy sincero, ¿vale? O a veces de repente, como estamos tan metidos con la familia, con los hermanos, con los hijos, como que nos olvidamos de dar cariño a la persona de su interés. Entonces, siento que la persona de tu interés para muchos de ustedes se siente como un poco desplazado o desplazada. No es tu culpa. No, simplemente que es el estrés del día a día. Muy bien, vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, 3 grupos, Capricornio. 3 grupos, respuesta en el tarot egipcio. Vas a elegir uno de ellos, 7 segundos con mucha fe. Si no te gusta la respuesta, pues espera la próxima lectura que te voy a dar más información. Ahora, opción 1, opción 2, opción 3. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del ermitaño es un no. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos dicen economía. Vamos a ver economía. Un poquito más. La carta de la torre, están en cambios o te vienen cambios en la economía. Puede ser que a lo mejor de repente sean ascensos o puede ser que tú de repente vas a hacer un cambio de empresa, de negocio. Sí, yo creo que hay una propuesta de contrato, de trabajo, Capricornio. Hay una propuesta, ¿vale? Porque tenemos la carta de la torre, me dicen. O a lo mejor me dice Richard, tengo una oportunidad de irme a otro país, puede ser el caso, o tengo una oportunidad de empezar en una nueva empresa, en un nuevo proyecto. Es algo bueno para ti porque tienes aquí la carta del Papa y tenemos la carta de la Torre. ¿Ves? Y tiene la carta del Mago, cariño. Yo te diría que aproveches estos cambios porque va a ser legal, aunque a lo mejor de repente al principio puede ser que sea un poco complicado, ¿vale? Tenga sus matices, pero esto te lleva al éxito. ¿Ves la carta de la justicia? Y tenemos la carta de la templanza. Cariño, si quieres inmigrar, porque puede ser tu caso que me dice Richard, voy a inmigrar, todo se va a arreglar en el futuro, ¿vale? Tus documentos, tus trámites, todo se va a arreglar. Si tú quieres inmigrar, es el buen momento ahora. Si tú de repente quieres buscar otro trabajo, otra empresa, quieres reinventarte, es buen momento ahora. Porque tienes el mago, cariño. Cuando tienes el mago, todo lo que tú quieras hacer se cumple. Y todo va a ser legal porque tenemos aquí la carta de la justicia y tenemos aquí la carta de la templanza. Si estás en trámites legales,
en juicios, ya sea con tu pareja, ya sea con la empresa donde tú trabajabas, la justicia va a salir a tu favor porque tienes la carta de la templanza que está mirando toda la lectura. Hay prácticamente equilibrio en tu vida o las energías te van a apoyar a ti. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. A ver, un mensaje para solteros y solteras, porque luego me dice Richard, solteros y solteras. A ver, abarca cualquier edad, ¿vale, cariño? Solteros y solteras. Tenemos aquí la... Uy, cariño, veo que quieres estar con una persona que a lo mejor tú no eres correspondido. Sí, es esto. Te sientes muy mal porque no eres correspondido o correspondida. La carta del 7 de bastos, del 2 de espadas y la carta también de la emperatriz. Cariño, no te compliques tanto la vida, ¿vale? Porque yo veo que tú todavía tienes mucho pan que rebanar. Pero siento que actualmente tu corazoncito de repente está lleno con el recuerdo de alguien que tú no has sido correspondido o correspondida. Pero tenemos aquí la carta del 7 de bastos, que en tu presente existen energías que quieren tener algún tipo de contacto contigo o quieren tener de repente una aventura también. Yo te recomiendo, Capricornio, siendo un Sagitario, que vivas el momento. Vive, cariño. No estés buscando pareja por el momento porque lo mejor está por llegar, pero es en el futuro, nos dicen. Es en el futuro. Porque tenemos aquí la carta del 2 de espadas y la carta de la emperatriz, que alguien te está esperando en el futuro. No es la persona que en estos momentos tú estás pensando. Es alguien nuevo en el futuro. Por eso te recomiendo que vivas el día a día, cariño. No te compliques. Que hombres y mujeres hay por montón, cariño. Muy bien. Vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver las características para vosotros con mucha fe. A ver qué me dicen las características. Vamos a ver. Capricornio. A ver. Me dice, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua y me vuelve a reafirmar que te ahogas en tus sentimientos, un amor no correspondido. Puede ser que esta persona sea un Cáncer, un Piscis, un Escorpio, cabello largo, castaño, rojo, natural o pintado, ¿vale? Has tenido una discusión con esta persona o a lo mejor de repente te has decepcionado de ellos o de ellas. Muchos de vosotros están yendo con una persona que puede ser de elemento aire. Siento que esta persona, te digo que ha habido discusiones porque está lo que es a la defensiva. Por el momento, de repente, todavía no olvida esa discusión o lo que ha pasado entre vosotros. Esta persona actualmente hay alguien que le come su cabeza, ¿vale? Richard, ¿qué es? Es prácticamente, yo que sé, un muerto viviente. No, cariño. Simplemente que tiene un amigo o un familiar que a lo mejor mete su cuchara. A lo mejor de repente la discusión que han tenido vosotros se puede solucionar, pero hay alguien que manipula. Es esa persona que prácticamente se ha encargado para que lo impulse a que te bloquee, porque muchos de vosotros están bloqueaditos y bloqueaditas en el WhatsApp, ¿vale? Tranquilamente esta persona de repente vive cerca donde existen cordilleras, inclusive nieva por ahí. Veo que esta persona también le gusta todo lo que esté vinculado con la parte exotérica, ¿vale? El tarot, videntes, etcétera, etcétera. Yo siento, mi querido Capricornio, o a ti te han hecho algún tipo de amarre, o de repente me dice Richard, yo he hecho ese amarre, no sé por qué siento esto. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard, ya estoy reaccionando de ese amarre, ya me doy cuenta que yo jamás amé a esa persona y cometí un error, puede ser el caso. O que a lo mejor me dice Richard, yo sé que esta persona se fue de mi vida porque personas cercanas o su ex o un familiar lo ha hecho algún tipo de amarre. Porque aquí hay un búho. Hay un búho que nos hablan de la magia, cariño. Vamos a ver. Muchos de vosotros están yendo con una persona que puede ser un Cáncer. Hombres o mujeres delgados o delgadas, mayores de 30 años, cabello largo, tienen un poco de cana. Hombres también, o mucha cana, ¿vale? El pelo muy blanco. Barba también con cana. Son personas que se visten de una manera informal, sport, ¿vale? Sport. No son personas que están con saco y corbata. Y si lo hay, pues simplemente toma lo que es tuyo. Hay algunos de ustedes que a lo mejor te has dejado arrastrar o hay una persona que te dice vente conmigo o de repente tienes la tentación de estar con una persona que puede ser menor que ustedes, puede ser o simplemente es menor de 30 años para abajo.
Físicamente está muy bien. Puede ser que sea muy moreno o muy trigueño o muy trigueña. Cabello rizado o cabello crespo. Es una persona que tiene un coche o se moviliza mucho o su trabajo está vinculado con la movilidad. Puede ser un distribuidor, puede ser una mensajería o una persona que tiene que hacer viajes nacionales como internacionales por el trabajo. Puede ser que su trabajo está relacionado también con el transporte público o maquinarias pesadas o con el turismo o viajes nacionales o internacionales. Me dicen, la persona de tu interés también, solo vosotros están esperando la liberación, tanto de repente de tu parte como de esta persona. A lo mejor tú tienes un compromiso que tienes que resolver, esta persona tiene un compromiso que tiene que resolver. Puede ser que esta persona trabaja algo vinculado con la seguridad, o a lo mejor de repente trabaja en una tienda donde venden joyas de lujo, ¿vale? Porque veo mucho oro, veo mucha plata. A lo mejor de repente también trabajan lo que es en un banco, ¿por qué no? Elemento agua. Un hito más. Hay una persona que a pesar que a lo mejor ha empezado una nueva historia de amor, una familia, un hogar, siempre te piensa, siempre te recuerda. Puede ser que esta persona está con esta relación por intereses económicos o porque a lo mejor tiene un hijo, una hija, una familia, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esto, aunque tenga dinero, aunque tenga oro, no puede sacarte de su mente, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista y gracias. Sé feliz.